La trama del nuevo episodio de Yal Sapn, que se proyectará el viernes 20 de diciembre, es la siguiente: mientras los Coran están atrapados en medio de una gran crisis, Ferit busca pistas para salvar a su familia de la ruina financiera. Pero las cosas toman un giro inesperado. Seyran está conmocionada por las malas noticias que recibe de su médico. Si bien le oculta este hecho a Ferit, quien está emocionado de convertirse en padre y abrir una nueva página en su relación con Sune se profundiza. La gran dama saca a la luz el ajuste de cuentas del pasado. Organiza un nuevo juego con Abidin para arrinconar a la familia Coran. Mientras tanto, la ira de Abidin hacia Sune y Ferit debido a sus vínculos pasados conducirá a caminos irreversibles. ¿Qué pasará en el episodio 88 de Kingfisher? Seyran está conmocionada por las malas noticias que recibió. En la serie protagonizada por Afra Sarasolu, Met Ramazan Demir y Setin Tekindor, también se incluyen nombres como Serif Sese, Gulsin Santrkolu, Emre Altu, Gosde Kansu, Ersin Ark, Beril Posam, Diren Polatouyar, Sesin Bosak, Ulia Duyar, Gulen Gedikolu, Rouset Jubes. El guión de Yal Sapn, dirigida por Burku Alptekin, está escrito por H. Zeynep Bonse. El desmayo de Ferit dejó su huella en la fenómeno serie Yal Sapn de Star TV. En el episodio 86 emitido la noche del 6 de diciembre, Ferit, que intentaba salvar a su familia de una situación difícil, se desplomó repentinamente, asustando a todos, especialmente a Seyran. Esm se reunió con Gulgun y le ofreció comprar el restaurante cedido por su amiga. Al mismo tiempo, Ferit fue a ver a Nasif y se enojó por sus palabras sobre su abuelo. Al salir de allí y regresar a la mansión, Ferit fue a encontrarse con Kasm para buscar dinero. Al escuchar de Fakat que Nasif rechazó a Ferit, Halis Coran dijo: «Llevé a ese hombre a donde está hoy. Incliné la cabeza y le envié a mi nieto». «¿Qué atrevido es esto?». Se volvió loco con sus palabras. Kasm, Ferit y Abidin fueron a Sadkaa. Se enteró de que quien les proporcionaría el capital era la gran dama. Mientras Ferit y Abidin están ansiosos por hablar de negocios, Kasim también se divirtió. Cuando Esm regresó a la mansión, les dio la buena noticia a sus hijas de que abrirían un restaurante con Gulgun. Orhan, que fue a ver a Gulgun esa noche, la apoyó en sus intentos con Esm. Al mismo tiempo, Esm, Seyran y Sune también se preguntaron por Kasm, Ferit y Abidin. Al ver que Seyran lo llama muchas veces, Ferit dice que la llamará. Sus gloriosas mujeres pensaban que estaban en el mundo. Ferit hipotecó la mansión. Cuando Ferit colgó el teléfono, Sadkaa lo llamó con un papel en la mano. Ferit, que vio que la mansión estaba solicitada como hipoteca en el protocolo, dijo que no podía aceptarla. Cuando Sadka dijo que no había otra forma de conseguir el dinero, Ferit firmó el documento. Ferit, quien le dijo a Abidin que había recibido el dinero, suspiró aliviado, pero no pudo contar los detalles de la mansión. Ferit, encontré el dinero que estaba buscando. Mientras Ferit, Abidin y Kasm se divertían, entraron Seyran, Sune y Esm y se los llevaron a casa. Al despertarse por la mañana, Ferit pensó en el protocolo y preguntó: «¿Qué hice?». Mientras dice, Esm dijo que ella y Gulgun querían llevar a toda la familia a cenar. Ferit se acercó a la mesa y dijo que encontraron el dinero que buscaban con la ayuda de Kasm. «Mi Abidin tomará mi venganza». Luego, Ferit fue a contarle a su abuelo lo sucedido y se sorprendió al ver a Seyran junto a Halis Coran. Mientras Halis elogiaba a su nieto, la gran dama dijo: «Veamos qué tan comprometidos están los Coran entre sí. Mi Abidin se vengará. Convence a tu hermana, Seyran». Mientras Seyran bailaba en su habitación, Ferit se acercó a ella y la besó. Seyran dijo que perdió la apuesta y dijo: «¿Dónde encontraste el dinero? Sé honesto». Ferit dijo: «Dije que hipotecaría la mansión. Tenía que hacerlo,
Hablaré con Sune. Mantengamos esto entre nosotros por un tiempo, no le digas a mi abuelo, habla con Sune y convéncelo. Estoy seguro que no pasa nada. Seiran le respondió, no estoy en este negocio. Ve y convéncelo tú mismo, y le dijo que iría con su madre. Ferit, que se enfermó pensando en qué hacer esa noche, se dio cuenta de que Seiran no había ido allí con la llamada telefónica de su madre. En ese momento, mientras toda la familia cenaba, Gulgun y Esma anunciaron que habían comprado el restaurante. Mientras que Fakat y Kasm están sorprendidos por esto, el médico llamó a Sune para conocer los resultados de Seiran y de él mismo. Mientras Seiran, que estaba en la mansión al mismo tiempo, le decía a Jalisa: Ferit hizo algo y necesitas saberlo. La fenómeno serie de Star TV, Yalsapn, continúa capturando los corazones de la audiencia con su impresionante historia y su exitoso elenco. Esta popular producción, escrita por Laleus Luoter y Ekinakkai, lleva la emoción un paso más allá con cada episodio. El nuevo tráiler de la serie, protagonizada por Afra Sarasolu y Met Ramazan Demir, generó un gran impacto en las redes sociales. El curso de los acontecimientos en el nuevo episodio está lleno de novedades sorprendentes que mantendrán al público pegado a la pantalla. A Ferit le están disparando. Mientras Seiran y Ferit intentan reconstruir su relación a pesar de todas las dificultades, comprenden una vez más lo difícil que es borrar las huellas del pasado. En este proceso, las buenas noticias provenientes de Sune y Abidin llenan de alegría a la familia. La caída de Ferit al suelo con el sonido de un disparo lleva la emoción de la serie a su punto máximo. Entonces, ¿sobrevivirá Ferit a este incidente que pasará en el nuevo episodio? En el nuevo episodio de la serie, Abidin se enfrenta a su madre. Entonces, ¿qué cambiará en tu vida? Por otro lado, Ferit y Seiran se enfrentan a la realidad mientras planean tener un hijo. Si Seiran tiene un hijo, podría costarle la vida. Choque de bebé para Seiran. Mientras Seiran y Ferit sueñan con volver a casarse y tener hijos, quedarán devastados por la noticia que reciben. Después de los controles médicos, queda claro que Seiran no puede tener hijos. ¿Qué pasó en el episodio 87 de Kingfisher? Se habló mucho del último episodio por sus escenas emotivas y llenas de tensión. Las discusiones entre Seiran y Ferit continuaron cada vez más. La tensión de Seiran con su familia también afectó su relación con Ferit. Sune recibió una noticia impactante durante la visita al médico y esto profundizó aún más los conflictos internos de Seiran. La misteriosa relación de Betul y Taifun planteó nuevos signos de interrogación y el público comenzó a preguntarse sobre el rumbo de este